Bueno, muy bien. La idea es continuar con este taller sobre la oración que hemos comenzado, que han comenzado ustedes. Hicimos ya la oración, que fue el rezo de la misa, que es como la oración litúrgica por excelencia, y que tiene los mismos criterios que la oración en general: trato con Dios, amistad con Dios. Lo que llamamos, en lo que vamos a hablar ahora entonces, de la oración propiamente llamada litúrgica. Es distinta, no opuesta, distinta de la oración privada, que es la que uno hace en la casa, aún el rezo del rosario. Privada no porque sea individual, sino porque no, ahora como veremos, la oración litúrgica tiene algunas características distintas de la oración llamada privada. Digo, no opuesta, ¿no? Bueno, veamos así puntualmente 3 características propias de la oración litúrgica. Primero, ¿quién? ¿Quién reza? En la oración particular, la oración privada, que uno hace en la casa y demás, es uno el que reza, ¿no? Es más, uno elige qué rezar, cómo rezar, si sentado, parado, acostado, qué oraciones rezar. Pero es uno el que reza. Puede rezar por toda la iglesia, puede rezar por la familia, pero es uno, una persona particular. En cambio aquí, el primer respuesta que vamos a dar, el quién, el sujeto, es la iglesia, es la comunidad, el sujeto es la iglesia la que reza. Toda la comunidad reza. Participa de distintos modos, no es solo el sacerdote el que reza. En la misa, por ejemplo, el sacerdote reza la misa y los demás miran. No, todos rezamos la misa. El sacerdote preside la misa, preside esa oración, hace la voz cantante del grupo, el líder, podríamos decir así, del grupo, pero es todo el grupo el que tiene que verse reflejado en las oraciones que reza el sacerdote. Entonces el sujeto es la iglesia, es como la oración oficial de la iglesia. Lo otro vamos a título personal, como cada uno como cristiano, rezamos ante Dios, pero en la oración litúrgica que uno reza, los sacramentos, la liturgia de las horas, la misa particularmente, digo, es la iglesia. Por eso las necesidades ya no son solo las necesidades propias, sino las necesidades de la iglesia. Uno ahí es como que tiene que respirar eso que decíamos en la homilía de la catolicidad. Porque puede ser que uno esté alegre y quiera dar gracias a Dios, pero uno también reza por el que está triste, por el que está compungido, ¿entienden? Es como que toma, digamos, esa comunión con el resto de la iglesia. Entonces el sujeto es la iglesia, oficialmente. La segunda pregunta que nos hacemos, que mientras que en la oración privada decíamos que el sujeto es cada uno en particular. También es un miembro de la iglesia, claro, de algún modo también, pero no es lo mismo. La segunda característica que nos preguntamos es el cómo. ¿Cómo rezamos? En la oración privada uno reza como uno quiere, como le salga, con las ganas que tenga. Quiere de rodilla, quiere acostado, ¿no es cierto? Hay que tratar de no dormirse. Bueno, y si se duerme, le rezará al Padre Nuestro que está en los sueños. Pero reza las oraciones que quiere, ¿entienden? Uno elige la postura, es a gusto y paladar. Es como si usted come en su casa, hágase lo que quiera, lo que tenga apetito de comer. Reza la oración que quiera, dar gracias, pedir perdón, lo que sea. Aquí se reza. Al rezar todos juntos tenemos que tener algunos elementos comunes, ¿no es cierto?, que no lo tiene uno en la oración privada, sino que son elementos comunes, que son los distintos símbolos de la misa, los ornamentos que usa el sacerdote, las velas, los gestos, nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas, ¿entienden? Son todos gestos simbólicos, pero que implican ya en el cómo. Al ser algo simbólico, al haber una materialidad, hay reglas objetivas, lo que llamamos los ritos.
Cuando uno reza, ya digo, usted quiere prender una vela, prende 2 velas, tenga cuidado que no se le prenda fuego la casa nomás. Bueno, pero en cambio aquí, eso está estipulado, eso ya tiene un rito, hay una regla objetiva a través de la cual cada uno tiene que rezar. Entonces usted en la oración privada en su casa quiere rezar, eso me olvidé. Quiere rezar, digamos, ponerse de rodilla todo el rato, está de rodilla todo el rato. Quiere estar de pie todo el rato, está de pie todo el rato, como uno quiera. En cambio aquí no. Aquí, para que haya una sinfonía, ya no es el instrumento que uno toca en su casa solo, sino que acá hay reglas objetivas en las cuales cuando tenemos que estar sentados estamos todos sentados, cuando tenemos que estar de rodillas estamos todos de rodillas, salvo excepciones, ¿no es cierto?, física o lo que sea, pero son reglas que están puestas. Cuando tenemos que responder, respondemos todo lo mismo y respondemos en voz alta. En la casa de uno, en la oración privada, uno puede rezar mentalmente, pensar, hablar bajito, así, susurro, como quiera, pero aquí no. Aquí se supone que la voz se tiene que escuchar. No solo uno, sino que uno reza también para que se escuche la voz de todos. ¿No es cierto? Aquí hay una iglesia grande y por ahí cuesta un poquito más, pero a veces uno le puede poner un poquito más de fuerza a la voz, ¿no es cierto? Para que se escuche. Porque acá estamos rezando públicamente, no privadamente, públicamente. Entonces hay que responder públicamente. No digo gritar, pero sí responder en voz alta. ¿No? Si todo responde en voz alta se escucha más, si no queda como un murmullo, porque no es para mí que yo respondo, es para el otro, porque el sujeto, entre todos rezamos, participamos y eso también nos anima a otro tipo de oración. Esos ritos están ya estipulados aún para el sacerdote, por eso el sacerdote sigue el misal, sigue siempre las mismas oraciones, tiene capacidad de elegir algunas cosas, pero dentro de un menú que ya está dado el menú. Y esos ritos no brotan de lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, lo que a aquel le gustaría, lo que a todos nosotros nos gustaría, sino de la autoridad de la iglesia que dice, ahora se hace así o se hace así. Vieron que en eso ha habido a lo largo de la historia cambios de los ritos, ¿no? Lo cual ha provocado, pero es que, porque en el fondo el rito es un puente. No es lo importante el rito es el símbolo a través del cual uno quiere llegar al otro lado. Usted quiere expresar la adoración, la iglesia ha incorporado el rito de la genuflexión, por ejemplo, ¿no? Doblar la rodilla, sí, es un rito que se ha incorporado ya para expresar adoración. Pero en el fondo, el fin no es ese, el fin es expresar adoración. Entonces, si la iglesia por alguna razón, por ejemplo, dijera, bueno, no va a ser mala la genuflexión si lo vamos a hacer así con la cabeza, bueno, porque no es que sea necesariamente eso, no es el fin, ¿entiendes? Por eso si uno está rengo, ¿no?, tiene una pata de palo, puede expresar adoración igual. Entonces no hay que atar, el rito hay que respetarlo para poder vivir en comunidad. Y todos tenemos que respetar el mismo rito, la autoridad, que es la que marca el rito, ¿no? Pero ya digo, el rito en sí mismo es un símbolo que puede, y de hecho ha cambiado a lo largo de la historia, distintos gestos y demás que han ido cambiando, y que no hay problema siempre y cuando uno a través de ese puente llegue al mismo lugar. Entonces decíamos, el quién, la iglesia, es la que reza, el cómo, a través de símbolos, de ritos, posturas, que lo hacemos en conjunto, que hay, tampoco es, como decían en la homilía, la catolicidad, no es que uno pierda la singularidad, ¿no es cierto? No es que uno se transforme en un robot y todos tenemos que estar, cuando no estamos, tenemos que estar todos exactamente con las manos así. No es así, tampoco es con naturalidad. Cada uno está de pie y está parado, y si uno es más jorobado, estar así, ¿entiendes? O sea, cada uno con su forma de ser. Tampoco es una cosa rígida, ¿no es cierto? Pero sí, la idea es que todos vayamos, como en una orquesta, más o menos al mismo ritmo, o hacia el mismo lugar al menos.
Entonces ya los textos están marcados también, a veces deja opciones, pero está previsto eso. Mientras que decíamos la oración privada, uno elige, quiere leer un texto de la Biblia, quiere leer otro texto, quiere estar en la postura, cómo reza, cuánto reza. Ahí queda lo subjetivo, ¿no es cierto?, según el apetito. Lo importante es comer. En cambio acá no. Acá lo subjetivo se tiene que atar a lo objetivo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como en todo lo social, hacia el bien común, y eso me vuelve hacia mí y me hace bien también. En tercer lugar, dijimos el quién, el cómo, y ahora decimos por último el a quién. En la misa, o sea, en la oración, primero la oración privada, uno le puede rezar a la Virgen, este santo, ¿no? Puede rezar por una petición particular, dando gracias por algo puntual. En la misa, si bien todo eso también puede estar, pero la dinámica es, cada vez que se dice Dios, es al Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, estamos frente al Padre, no estamos ni frente a la Virgen, por supuesto que está la Virgen, pero el foco de atención en la misa, aún en las solemnidades de la Virgen, es el Padre, por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Y la Virgen está ahí en esa dinámica, pero esa es la dinámica. No está frente al Padre, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, ¿no? Esa es la dinámica en la misa, que tiene como la adoración trinitaria, y en esa adoración trinitaria van nuestras intenciones, nuestras peticiones, nuestra acción de gracia, ahí está la Virgen, los santos, pero en esa correntada, ¿no?, en la cual tiene cristocéntrica, o sea, digamos el Padre, pero el puente fundamental es Cristo, y en ese puente uno pone a los santos y a la Virgen, ¿no? Pero de adoración, y baja de Dios hacia nosotros la santificación, la gracia de la santificación. Ya no es algo puntual, entonces uno no hace tanto el foco. Digo, si ustedes vienen a rezar durante la semana, pueden rezarle esa imagen de la Virgen que está ahí, aquella imagen de Santa Margarita, la imagen de San José. Durante la misa no. Durante la misa la centralidad la va a tener el altar, o el ambón, o la sede, según con donde se vaya desarrollando la misa. Pero en la liturgia eucarística va a estar en el altar, la centralidad, ¿no es cierto? Y ni siquiera el sagrario va a tener la centralidad, porque Cristo se supone que todavía no está, es lo que va a estar en el altar. No es la reserva del Santísimo, sino el Santísimo que se va a sacramentalizar ahí en la misa. Así que el centro va a ser el altar. Y en esa dinámica lo demás. En cambio, cuando uno, ya digo, viene particularmente un día a rezar la oración privada aquí en la iglesia o en la casa o lo que sea, uno focaliza. Ya digo, no es que no esté la Virgen ni los santos, pero no están, vieron como en el foco, ¿no? Yo miro, acá miro a Luciana, y ustedes están en el foco, están en el campo visual, pero hay una sola cosa en el foco. Si focalizo acá, allá la Itatí, los demás pasan al campo visual. Así es, ¿no? En la misa uno tiene el centro, es el Padre, es trinitario, ¿no? Y lo demás, es adoración y santificación, como los sacramentos, y petición, acción de gracia y todo lo demás están en el foco, están en el campo visual, mejor dicho, pero no están en la atención principal, ¿no? Bueno, en conclusión, ambas, la oración privada, la oración personal, nos da mayor profundidad después, porque es el trabajo más subjetivo, me da capacidad interior de vivir las cosas más internamente,
de escuchar la palabra de Dios, de recibir la comunión en más profundidad, ¿no es cierto? Le da más profundidad la oración privada. Y la oración litúrgica le da, o sea, la oración privada le da a la oración litúrgica, a la misa, por ejemplo, más profundidad, que uno pueda profundizar más. Y la oración litúrgica, la misa, nos da más universalidad, ¿no? Para que uno tenga en cuenta y pida por toda la Iglesia y no solo predomine los elementos subjetivos, los problemas que cada uno tiene, sino que uno respire y piense y rece por toda la Iglesia. Le da a uno más universalidad. Y así entre las dos se complementan y son necesarias una y la otra. En la oración litúrgica, si no hay oración privada, se puede transformar en un conjunto de ritos que yo hago mecánicamente, automáticamente, como cuando me lavo los dientes. Que es lo que nos pasa a los sacerdotes. Rezamos la misa, repetimos, si no tenemos oración privada nosotros después en privacidad, frente a Jesús, leer la Escritura y demás, nos ponemos el piloto automático y ya sale la misa, ¿no es cierto? Y si solamente tenemos esa oración privada y no tenemos este ámbito, ¿no es cierto?, termina siendo algo muy, muy individualista, que a uno le parece que uno es el ombligo del mundo, digamos, ¿no? Y se concentra demasiado en lo que le pasa o no le pasa, o lo que uno le gustaría, además. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ven, ahí vemos, por ejemplo, una procesión, salvo que sea con el Santísimo, como lo que vamos a hacer el domingo que viene, que esa es propiamente litúrgica, porque está el Santísimo. Por eso no se puede hacer una procesión con el Santísimo cuando uno quiere. Tiene que ser el día de Corpus Christi, se saca el Santísimo por las calles. Pero una procesión de la Virgen, por ejemplo, es de oración privada. Entonces ahí uno quiere, dentro del humano quiere hacer, qué sé yo, rezar el rosario, quiere rezar letanía nada más, quiere ir cantando algo, quiere aplaudir, Ahí está la libertad, totalmente libre, dentro de lo humano, digamos, pero es libre. Es una oración privada que se hace en un templo, ¿no es cierto?, como cuando rezamos el rosario, pero no es oración litúrgica. Fíjense, por ejemplo, la oración que rezamos después de la misa, o ahí metida la del Sagrado Corazón, que hoy no la recé. Es una oración privada. Entonces por eso uno se toma la libertad de rezarla o no rezarla. Uno podría sacar el Evangelio o alguna de las oraciones que están ahí, la oración poscomunión o la oración colecta, no la podría sacar, porque esa es parte de la liturgia. En cambio, lo otro no, porque está adosado. Si ustedes van a otra iglesia, a otro lugar, no la rezan. Entonces, está dentro de lo libre. El ámbito litúrgico no es un ámbito libre. O sea, hay elementos, entiéndanlo bien, ¿no es cierto? Uno viene libremente, pero digo, yo tengo libertad para elegir algunas cosas, pero dentro de un menú que me es dado por la iglesia, porque es la oración de la iglesia. Mientras que en el plano privado, ahí uno puede elegir esta devoción, esta otra. Y no hay que confundir las dos cosas, porque a algunos le puede parecer, suena irónico, pero que si no rezamos la oración al Sagrado Corazón, no rezamos al Sagrado Corazón. Sería una cosa totalmente irónica. Porque ¿a quién le rezamos la misa? ¿Y quién es Jesús? Si él mismo, el Sagrado Corazón, no es Jesús. Pero es que todas las devociones no es cierto, no se puede. Así que eso está dentro de lo libre. Uno lo puede rezar, no rezar, y en algún lugar de La Mancha que rezaban una oración a la Virgen, me contaba el sacerdote, lo cuenta porque esto muestra cómo la confusión que se da. Entonces, no hay que oponer, pero hace bien distinguir, porque son distintas reglas de juego. Uno se viste de un modo en su casa y otro modo cuando sale, y es el mismo. La oración es la misma, pero son distintas reglas de juego. Entonces, me decía que no había rezado una oración a la Virgen al final, que rezaban ahí, no me acuerdo, al Señor de Pompeya, parece que era. Y cayó una persona y dijo, no, como que la misa no valía, ¿no? Como diciendo, no, esta misa al final. Está bien, es por ignorancia, ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber con propiedad que eso está dentro de lo libre y puede darse o no darse. Es más, a veces lo ideal es que
que quede después de la misa eso, como ámbito más bien privado que cada uno rece, más que como algo, porque ya está, la misa ya tiene una densidad de oración suficiente que si usted come el asado no necesita tomar ninguna vitamina, ninguna otra cosa, ¿entiende? Ya está, tiene toda la sustancia.